Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A través del análisis de sentencias, los juzgadores desarrollan habilidades que mejoran su desempeño al impartir justicia. A esta técnica de la enseñanza del derecho se le denomina método del caso y es el tema de hoy en Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. La enseñanza del derecho no se reduce a la memorización de las leyes. Veamos las técnicas que aplican los profesores en el Instituto de la Judicatura Federal. Preparar a los estudiantes para el mundo de la práctica profesional es el reto inevitable que todas las instituciones de formación enfrentan en algún momento. El alumno aprende haciendo las cosas, porque aunque las situaciones no son reales, la experiencia que tiene el alumno sí lo es. Y uno aprende por experiencia. Para los estudiantes de Derecho no es la excepción. Hoy, el Instituto de la Judicatura Federal busca que lo que se enseña en las aulas de clase pueda traducirse en conocimientos y habilidades aplicadas directamente al mundo real, a través del llamado método del caso. El método del caso es una técnica, una herramienta de aprendizaje, una técnica de enseñanza-aprendizaje en la que, sobre todo, su esencia está en la discusión, en que los alumnos lleguen mediante una narrativa a encontrar un problema que el profesor ha planeado para enseñar alguna lección específica y, sobre todo, lo más importante es la cooperación entre los alumnos, la discusión que se genera en torno a un caso concreto para llegar a una lección de aprendizaje. Es un método de enseñanza a través de la experiencia, en que se rompe la práctica tradicional de un docente exponiendo un tema y el alumno solo escuchando una ponencia. Es una forma en la que el participante aprende haciendo las cosas o haciendo un simulacro. Es una simulación de actividades y en la que la misma actividad hay una retroalimentación para ir aprendiendo cómo se hacen las cosas. A menos de un año de que entre en operación el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, los alumnos pueden, a través de este sistema de enseñanza, simular la resolución de asuntos a través de audiencias. Hoy en día se utiliza el método del caso en simulaciones. Es decir, no solamente te pongo el caso y estoy en un aula y los alumnos operan en favor de una parte o de otra, sino que ahora la idea es, por ejemplo, una sala de juicios orales, que se lleva a cabo una simulación y obviamente hace falta un caso que se lleve a lo largo de varias audiencias. El método del caso es uno de los pilares en los programas de enseñanza de la escuela judicial, pues parte de supuestos reales y problemáticas que se van a encontrar los futuros jueces una vez que ejerzan la función jurisdiccional. Aquí lo que nosotros empezamos a hacer fue ponerlo, por ejemplo, en el curso básico y en algunos diplomados. En la mayoría de nuestros cursos tratamos de poner elementos de metodología activa y el método del caso es uno de los que más nos apoyamos, porque es el que más nos ayuda a nosotros a describir situaciones que se tendrán que enfrentar a los futuros juzgadores y entonces empezar a formar las competencias que queremos formar en cada uno de ellos. El desarrollo de estas competencias permitirá mejorar la preparación y la capacidad de adaptación de los estudiantes al puesto de trabajo y a su entorno profesional. Habilidades y destrezas prácticas. Y de alguna forma una comprensión de cómo algunos principios teóricos se aplican en la realidad directamente. Y precisamente para hablar sobre los métodos para enseñar el derecho, le damos la bienvenida al magistrado Miguel Ángel Aguilar. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Magistrado, sabemos que usted en su trayectoria como juzgador, como juez de distrito, como magistrado, ha visto evolucionar la enseñanza del derecho, porque por cierto, también es usted profesor de este Instituto de la Judicatura Federal. Cuéntenos cómo era la forma tradicional de enseñar el derecho. La forma tradicional, que aún todavía no podríamos decir que se ha dejado completamente, que está fuera, es bajo una estructura muy sencilla. Los alumnos tienen que aprender a memorizar. Memorizan ley, memorizan un autor, y el profesor les pregunta, les cuestiona acerca de esas lecturas que han tenido y posteriormente
simplemente el alumno repite lo que comprende, lo que recuerda, y es esa memoria la que el profesor califica. Esa ha sido la forma tradicional de la enseñanza acerca del derecho, a partir de normas jurídicas. ¿Quiénes interpretan las normas jurídicas? Puede ser la jurisprudencia, la doctrina, los distintos autores, y esto es lo que el alumno estudia, lee, aprende, memoriza, repite, regresa a lo que él estima memorísticamente más trascendental, y esa es la forma que se califica. Y de hecho se tiene esta idea que usted plantea, porque cuando los estudiantes quieren elegir una carrera dicen, bueno, si no tú no quieres memorizar, no estudies derecho, ¿no? Si no te gusta aprender las cosas de memoria, no vas para derecho. Y creo que esa es una idea un poco errónea. Finalmente han ido evolucionando estas formas de enseñar el derecho, y el derecho es algo más allá que memorizar leyes. Desde luego, esto ha sido muy importante. Incluso la propia estructura de los métodos de enseñanza en el mundo ha cambiado estructuralmente. Los sistemas de educación que transmiten conocimientos, el objeto de conocimiento, el derecho en este caso concreto, ha evolucionado. En un principio es la memoria, después, ¿qué comprendes del derecho? ¿Cómo lo aplicarías? Hoy en día es importante el método de la síntesis, el analítico y el aparato crítico. El aparato crítico tiene muchas variantes, tiene diversas perspectivas en distintas épocas, en distintos países, y la importancia de su aplicación a través del método del caso, para que el alumno pueda tener un aparato crítico. Este es un reto hoy en día en la enseñanza del derecho. Vamos a hacer una pausa, magistrado, y de regreso nos comenta más a fondo en qué consiste este método del caso. Veíamos una nota previa en el programa en el que se explica un poco, pero queremos ir bien a fondo en esto. Desde luego. También más adelante le tenemos las actividades más recientes del Instituto de la Judicatura Federal, así que no se vaya, regresamos con más. En el primer semestre de 2015, la Escuela Judicial aplicó el método del caso en diversos cursos, como el Taller de Habilidades Básicas del Sistema Penal Acusatorio, en el que participaron 196 alumnos. En la asignatura Análisis de Casos sobre Derecho Fiscal, con una asistencia de 62 personas, y la conferencia El Método del Caso para la Enseñanza Judicial, con 179 asistentes. Regresamos. Continuamos. Para no perder detalle de los cursos y seminarios que organiza el instituto, le preparamos una síntesis de lo más destacado. Curso de inducción para aspirantes al cargo de juez especializado en sistema penal acusatorio. Los alumnos participan en talleres para perfeccionar sus habilidades en oratoria y argumentación, como parte de la segunda edición de los 6 concursos internos de oposición. Además, reciben capacitación especializada en la materia. Presentan libro El Sistema para la Designación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. La mejor forma de seleccionar a un juzgador es a partir de su buen desempeño, aseguró el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Luis María Aguilar Morales. Al participar en la presentación de la obra de Rafael Coello Cetina y Raúl Alfaro Telpalo, propuso llevar a cabo procedimientos transparentes para la selección de los juzgadores federales para legitimar su actuación ante la sociedad. Curso en medios alternativos de solución de controversias en materia penal. Tras el receso de verano, los alumnos retomaron las clases con el análisis de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en lo que se refiere a las reglas generales, mediación, conciliación y junta restaurativa.
diplomado El nuevo sistema de justicia penal acusatorio de frente a la sociedad. Esta semana los alumnos, entre ellos ministerios públicos, jueces, magistrados y periodistas, analizaron el desarrollo de la etapa intermedia o audiencia preparatoria, en la que se resuelve sobre la exclusión de pruebas, entre otros aspectos. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el magistrado Aguilar y nos comentaba en el bloque anterior que el estudio del derecho no es meramente memorizar las leyes. También nos mencionaba sobre el aparato crítico. Explíquenos un poco más sobre esto. Sí, con mucho gusto. En la evolución de la enseñanza, para que el alumno adquiera conocimientos, te reitero, se pensó que lo mejor era desarrollar la memoria. El alumno tendría que aprender todas las leyes, pero además, ¿cómo habían sido interpretadas estas leyes? Un aparato teórico, los autores, la doctrina. Posteriormente se estimó que el alumno debería de comprender esa interpretación para aplicarla. Finalmente, el conocimiento se estipula en el método de la enseñanza que debe estar en un puño en el alumno. Debe de conocer cuál es el problema, cuál es el litigio, cuál es el caso concreto, cuál es el hecho que está puesto a la consideración para estimar si hay o no abstracción de la norma. Para ello entonces se desarrolla el método analítico. El hecho, el problema, lo puedes escindir, fragmentar, dividir y volverlo a unir. Y el aparato crítico es poder discernir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esa interpretación, con ese conocimiento. No únicamente, memorísticamente, establecerlo como un dogma estructural irrebatible, sino la potestad a través de la lógica, de la racionalidad, de poder compartir o no compartir la interpretación de una norma jurídica. ¿Cómo es que ahora, hablando del método del caso, les sirve a los profesores para llevar a las aulas una forma más accesible de aprender el derecho? Fíjate que el método del caso, Verónica, no nace de una forma accesible. Si tradicionalmente el alumno lo único que habría aprendido es a repetir memorísticamente lo que había aprendido, sin escindir, sin ni siquiera cuestionar el aprendizaje. Lo brillante era poderlo repetir de la mejor manera posible. Fulano dice esto, perengano dice el otro. El autor tal al respecto opina esto, sin cuestionar absolutamente ese conocimiento. Una serie de profesores estimaron que esta no era una forma de enseñar el derecho. De tal de las suertes, escogieron algunos hechos convertidos en casos judiciales reales y verdaderos. Los llevaron a las aulas y les explicaron a los alumnos estos hechos, para que ellos tuvieran posibilidad, a partir de la interpretación de la norma, poder advertir si esos hechos podrían ser subsumidos en una norma jurídica. Se destacan algunos aspectos muy importantes y para mí que habrá que matizar. La estructura, la base, para que un alumno esté en posibilidad personalmente de interpretar la norma y aplicarla a un caso concreto, debe de conocer muy bien la teoría del derecho. Debe conocer la doctrina, pero principalmente los principios íncitos en la norma jurídica. Esto revoluciona la enseñanza del derecho, porque el derecho fue estructurado y fue enseñado como un conjunto de reglas. Hoy en día evoluciona a través del método del caso. Dicen, no, fíjate que no. Las normas jurídicas contienen principios y hoy en día principios morales. Exacto. No son normas sin sentido, tienen un contexto. Ahora, tú vas a aprender esos principios íncitos en la norma. Debido proceso, presunción de inocencia, defensa adecuada, nemis in idem, sistema acusatorio, publicidad, concentración, transparencia, contradicción.
la no retroactividad de la norma, como los sustentos o las bases. ¿Para qué? Para que ellos te permitan, en el caso concreto, aplicarlas y resolverlas con mayor eficiencia y eficacia. Pongo únicamente un ejemplo. Si un alumno, el día del padre, da una recitación y se le olvida una palabra, si éste aplica la memoria, ya no puede proseguir. Pero si tiene el contexto que la recitación se contiene en principios, él puede interpretar, puede improvisar y puede dar un contexto de belleza a lo que está expresando. Eso es lo que hicieron los iniciadores del método del caso. Van a ustedes en los asuntos, en los casos que yo los llevo, escoge a un alumno, escoge a otro, cómo interpretas, cómo aplicarías, le cambian algunos supuestos, oye mira, pero si en el tiempo no acontece en este momento, supuesta y fácticamente acontece en otro, vamos a suponer que no se apoderó del vehículo en este momento, sino se apoderó una hora antes, ¿cambiaría tu criterio? Entonces vienen los alumnos desarrollando y estructurando. Por eso ellos dicen que la base del método del caso es que los alumnos conozcan las bibliotecas, conozcan este aparato teórico, este aparato doctrinario, para que ellos puedan ejercer la interpretación directa de las normas jurídicas. Es como para los físicos los laboratorios. No se puede opinar, no se puede resolver eficiente y eficazmente si no se tiene un aparato dogmático, una plataforma estructural. Este método ha evolucionado hoy en día. Tiene variantes importantes. Y para beneficio finalmente de los alumnos, ¿no? Porque tienen más elementos, como usted mencionaba, de interpretación y no de una aplicación simple de la ley. Magistrado, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. Desde luego. También al regresar le tenemos la agenda de la Escuela Judicial, así que no se vaya, regresamos con más. Al utilizar el método del caso, el profesor debe considerar en primer lugar el tema a tratar, que sea un hecho que haya ocurrido en realidad, y proponer una interrogante o análisis para evitar confusión o desmotivación de los estudiantes. Regresamos. Continuamos. Antes de presentarle las conclusiones sobre el tema de hoy, un adelanto de los próximos eventos académicos. Curso en Derecho Fiscal. La Escuela Judicial convoca a funcionarios del Poder Judicial de la Federación para asistir a las clases que se impartirán de modo presencial en la extensión de San Luis Potosí. Las inscripciones finalizan el 25 de agosto de 2015. Las bases pueden consultarse en la página web del instituto en www.ijf.cjf.gov.mx. Conferencia Los efectos materiales de las sentencias de amparo en los centros de convivencia familiar supervisada. La cita es el próximo 26 de agosto de 2015 a las 17 horas en el auditorio de la Escuela Judicial. La ponencia estará a cargo de Dulce María Gaitán, directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Curso Juicio de Amparo contra resoluciones emitidas en audiencia inicial. La capacitación será impartida en las extensiones del Instituto en Ciudad Juárez, Chiapas, Tepic y Tlaxcala. Más información en www.ijf.cjf.gov.mx. Examen de aptitud ordinario para las categorías de secretario de Tribunal de Circuito y Juzgado de Distrito, así como actuario del Poder Judicial de la Federación. Los interesados deberán presentar su examen el próximo 28 de agosto.
Continúa abierto el periodo de inscripción para curso taller de sensibilización en derechos humanos hacia la cultura del respeto a las personas, taller ambiente laboral incluyente y taller perspectiva de género. Las convocatorias pueden consultarse en la página web del instituto. Convocatoria. El Instituto de la Judicatura Federal invita a ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, secretarios de estudio y cuenta, secretarios de tribunal y de juzgado, actuarios y académicos a participar en la integración del número 40 de la revista del Instituto. Los artículos deben ser sobre el tema Mecanismos alternativos de solución de controversias. Para mayor información sobre esta convocatoria y los eventos que se llevarán a cabo en la Escuela Judicial, consulte su página web. Estamos en la parte final del programa y nos comentaba ya el magistrado cómo es que a través de este método del caso, en el caso de los jueces, se puede ir más allá de la simple aplicación de la ley. En estos momentos, aquí en la Escuela Judicial, ¿cómo estamos en la aplicación, por ejemplo, de este método del caso? Se pretende, Verónica, algo muy sencillo. Las audiencias en el sistema acusatorio, como es un nuevo paradigma, es imprevisto lo que pueda acontecer. No hay un manual. Si los alumnos tienen estructurados los principios y las teorías, los estaremos preparando para resolver con mayor eficiencia y eficacia. Por lo tanto, se les traen 2 o 3 casos, se les reparte a ellos. Ya el profesor ya no trae soluciones, o incluso se le pide que ellos buscan algunos casos, que buscan precedentes en distintos tribunales, y que traten de bifurcar 2 o 3 o 4 o 5 soluciones sobre el mismo caso. Se retroalimenta entre todo el grupo y se empiezan a escuchar la participación de todos. El profesor está en medio como el eje, moviendo, participando, invitando, para que ellos empiecen a comprender que una sola solución no es posible. Hay 2 o 3 soluciones. ¿Cuál será la solución más eficiente y más eficaz? Bajo un contexto de interpretación, bajo la lógica y la racionalidad, sustentado en métodos científicos, cognitivos, teóricos, ¿sí?, de interpretación de normas, para dar mayor certeza y poder eficientizar el servicio de impartición de justicia. Ahora son los alumnos los que investigan, ahora son los alumnos los que advierten que no hay una sola respuesta. Ahora los alumnos advierten a través de este aparato teórico referencial que los hechos pueden ser juzgados con mayor eficiencia, con mucho mayor técnica. Pueden advertir incluso las propias teorías específicas del caso de los litigantes. Pero algo más importante, no tan solo se les prepara para conformar o resolver litigios, sino también de alguna forma para que sean asesores y en el sistema acusatorio, por ejemplo, puedan vertir en sus capacidades a los litigantes que el litigio es el último extremo. Capacidades de conciliar, capacidades de poder llegar a acuerdos reparatorios, medidas alternativas de solución. Sin duda les va a ayudar mucho este método. Se pretende que haya una formación, una preparación completa. Integral. Se nos acaba el tiempo, magistrado, pero antes de que termine el programa quiero que nos comente cuál es el reto para formar a los profesores de estos impartidores de justicia o de estos operadores del sistema. Los profesores debemos de ser preparados con la teoría del caso. Las universidades más avesadas en el mundo enseñan a los alumnos con la teoría del caso. ¿En qué consiste? ¿Cómo conformo? ¿Cómo busco los asuntos? ¿Cómo interactúan los alumnos? Para que ellos no únicamente repitan de memoria la interpretación de una norma o la propia norma. Sean capaces de razonar bajo estructuras lógicas, científicas, bajo toda una estructura para poder resolver los problemas que son puestos a su consideración. Magistrado Miguel Ángel Aguilar, muchas gracias por haber participado en el programa de hoy. El que te aprecia y te agradece soy yo, Verónica. Gracias. A usted también, gracias por su atención. Lo esperamos la próxima semana. La invitación, como siempre, a que se quede en la señal del canal judicial.